Hola amigos de YouTube, en el video del día de hoy vamos a charlar sobre la transformación inversa de Laplace, pero vamos a mirar otro método de cálculo diferente al de la integral de antitransformación. Para este caso vamos a utilizar una técnica conocida como las técnicas de inducción, ¿vale? Entonces, empecemos refrescando nuestra memoria sobre lo que es un proceso inductivo de pensamiento. Un proceso inductivo de pensamiento es en el cual nosotros tenemos un problema y para poder dar solución a ese problema lo que hacemos es primero mirar casos particulares de dicho problema, analizar los resultados obtenidos y luego a partir de ahí sacar una regla general. ¿Bien? En matemática esto funciona de la misma manera. Lo que haríamos sería mirar ejemplos o ejercicios concretos, analizar los resultados y luego buscar regularidades para sacar una regla general. Bien, con base en esto vamos a definir el día de hoy una tabla de antitransformaciones de Laplace utilizando dichos métodos. Bien, para hacerlo, lo principal es entender que las transformadas de Laplace de las diferentes funciones se diferencian entre sí básicamente en el denominador de las funciones. Por ende vamos a construir o arrancar construyendo una tablita en la cual vamos a proponer cuál es la característica básica de cada uno de los tipos de funciones al momento de ir a la transformación de Laplace. Entonces, decimos que las funciones de tipo polinómico o algebraico tienen una característica fundamental. Estas características, repito, las vamos a analizar siempre en el denominador de la función. Y la característica es que no hay sumas o restas en dicho denominador. Ahora bien, en todas las demás funciones que yo me encuentre voy a ver sumas o restas, pero de diferentes formas. Por ejemplo, la función exponencial, si nosotros la analizamos, vamos a encontrar con que hay suma o resta, pero la suma o resta se da en un polinomio de primer grado. ¿Qué significa eso de primer grado? Sencillo, significa que si yo veo un elemento de la forma s más o menos una constante, y decimos que es de primer grado porque para nuestra variable el exponente más alto que vamos a encontrar, o el exponente mayor, es 1. Para las otras funciones ya los grados son diferentes, sigue habiendo suma o resta, pero los grados son de otro orden. Y en el caso, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, nosotros nos vamos a encontrar con que en esas funciones hay suma, solo suma de elementos con signos iguales, y hay un polinomio. De hecho, no siquiera lo voy a poner como un polinomio, en este caso lo voy a poner como un binomio de orden 2. Es decir, lo que yo me voy a encontrar es que mi variable va a ir al cuadrado y siempre voy a encontrar una suma con algún elemento constante. Y para el caso de las funciones de tipo hiperbólico, me voy a encontrar con que hay una resta y que también me voy a encontrar un binomio de orden 2, de la forma s al cuadrado menos una constante. Teniendo en cuenta esa diferencia, yo puedo hacer el análisis de qué tipo de función tengo y el proceso se manejaría de la siguiente manera. Primero miraríamos el denominador de la función y buscaríamos cuál de las características que tenemos aquí enumeradas cumple. Una vez encontremos esa característica, lo que vamos a hacer es proponer, a partir de la identificación del tipo de función, una antitransformación. Y luego de eso vamos a comprobarla. Si vemos que al comprobar directamente, a partir de la transformación de Laplace de lo que propongamos, es correcto, no necesitaremos hacer nada más y ya estará definida la antitransformada. Pero si por el contrario vemos que hay algo que difiere,
analizaremos el denominador a ver si cumple con la naturaleza y ajustaremos el numerador en caso que no cumpla con la naturaleza en el numerador. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el proceso de la siguiente manera. Aquí vamos a mirar los casos concretos. Aquí vamos a mirar las comprobaciones. Y así vamos a ir definiendo nuestra tabla de transformaciones de Laplace. Fórmula a fórmula. Entonces, empecemos con el primer caso. Supongamos que yo tengo que antitransformar a la función 1 sobre s. Entonces, analizo el denominador y me hago la siguiente pregunta. ¿Hay sumas o restas en ese denominador? Si mi respuesta a esa pregunta es no, es porque la función es de tipo polinómica. Y para saber qué tipo de función polinómica, o mejor, qué grado es el de la función polinómica, lo que hacemos es coger al exponente que tenga la variable s, que en este caso es un exponente 1, y restarle siempre el número 1. ¿Por qué? Porque al momento de hacer transformación de Laplace, recordemos que el exponente de la función polinómica aumenta aquí en una unidad en el denominador. Por lo tanto, la antitransformada tendría que disminuir. En tal caso que aquí me encuentro con que esto es t a la 0 y t a la 0 es equivalente a una unidad. Y ya tengo un resultado de un primer caso de análisis. Lo que voy a hacer es comprobarlo. Y para comprobarlo, sencillamente lo que voy a hacer es aplicar transformación de Laplace al resultado que me acabo de dar, que fue el número 1. Y recordemos que la transformada de una constante es la misma constante sobre la variable s. Y me doy cuenta que efectivamente estoy obteniendo lo que tenía que antitransformar. Por lo tanto, esta transformada inversa es correcta. Y no tengo que hacerle ningún tipo de ajuste adicional. Si miráramos a la función 1 sobre s al cuadrado, nos encontramos con que tampoco hay suma, por lo tanto también es una función polinómica. Pero en este caso, el grado de la función sería 2 menos 1, es decir, un grado 1. Y por lo tanto propondríamos la solución. La solución sería la función t. Y procedemos a comprobar que eso sea cierto. La transformada de la función t nos daría el exponente que aquí tengamos factorial sobre s elevado a ese exponente más 1. De tal manera que eso nos da 1 sobre s al cuadrado. Y como vemos que es exactamente lo mismo que solicitábamos antitransformar, significa que nuestra antitransformada es correcta. Ahora bien, si miráramos el caso de la función 1 sobre s a la 3, pues diríamos, como tampoco hay suma o resta, esto es una función polinómica, y es de tipo t a la 2, restándole aquí la unidad. Y si lo propusiera y lo comprobara, miremos lo que ocurre. La transformada de una función t a la 2 sería el factorial del exponente sobre mi variable elevada al exponente más 1. Y eso nos daría 2 sobre s al cubo. ¿Y qué me encuentro? Con que nos dio un elemento diferente a lo que necesitábamos, pero que los denominadores son exactamente iguales. Eso implica que mi naturaleza de la función está bien identificada, pero que hace falta algún elemento para poder compensar el numerador que se debería gestar al antitransformar. De tal manera que vamos a hacer el análisis. Si yo necesito convertir este 2 en este 1, pues una opción podría ser multiplicar a mi función aquí por un medio. Cosa que si yo hiciera la multiplicación, 2 se va con 2 y me daría 1 sobre s al cubo, y ahí sí sería funcional. Pero yo debo recordar que no puedo agregar cosas en una igualdad a menos que las agregue en todos los lados de la igualdad. Entonces voy a agregar en todos los lados de la igualdad esa multiplicación por 1 sobre 2. Acá sería mejor escribirlo como 2 factorial para que se perciba mejor cómo es ese proceso de cancelación. De tal manera que si aquí yo tengo 1 sobre 2 factorial que multiplica una transformada, a partir de mi teorema de linealidad yo puedo recordar que
las constantes que aquí multipliquen salían originalmente de estar multiplicando dentro de la función. De tal manera que yo podría escribir esto así. 1 sobre 2 factorial por t al cuadrado. Y si hiciera la operación me daría 1 por t cuadrado y sobre 2 factorial por 1. Y esa sería ahora sí nuestra antitransformación para ese caso. De tal manera que si yo mirara por ejemplo la antitransformación de 1 sobre s a la 4, sé que es una función de tipo polinómica, t al cubo, y si yo transformara para hacer mi comprobación me encontraría con algo similar. La transformada de esto es 3 factorial sobre s a la 4. De tal manera que veo que el numerador no se acomoda a lo que yo necesito, y para acomodarlo pues multiplico simplemente aquí por 1 sobre 3 factorial. De tal manera que aquí me quedaría t al cubo sobre 3 factorial. A este elemento, a este 2 factorial, a este 3 factorial, es a lo que llamaremos de aquí en adelante como un factor de compensación de la transformada. Bien, y que va a aparecer en muchos de los casos de antitransformación que vamos a mirar. Ahora bien, yo aquí ya tengo varios casos, de hecho tengo 4, que se acomodan a una misma forma, que sería la forma de transformación inversa de 1 sobre s a la n. De tal manera que aquí yo podría analizar mis resultados y ver qué pasa. Lo primero que yo podría ver acá es que todo el caso en el que no hay sumas es una función polinómica, en la cual al exponente se le resta una unidad, y que todas ellas requieren una compensación, y esa compensación es un factorial. Ahora, ¿el factorial de quién? El factorial del exponente que quedó aquí en la t, de tal manera que aquí sería n menos 1. Y mirémoslo, si era t al cubo, el factor de compensación fue 3 factorial, si era t a la 2, el factor de compensación fue 2 factorial, si era t a la 1, yo podría pensar que acá hay un 1 factorial, 1 factorial es 1 y t sobre 1 es t, por lo cual es válido. Aquí yo podría pensar que hay un 0 factorial, pero es que 0 factorial es lo mismo que 1, y 1 sobre 1 es 1, y por lo tanto veo que la fórmula que acabamos de definir sirve para toda función polinómica. Y de hecho, es una fórmula que nosotros ya habíamos mirado en videos anteriores cuando trabajábamos con la integral de Cauchy. Bien, de tal manera que ya tendríamos una primera de esas fórmulas para nuestra tabla de antitransformadas. En la fórmula anterior yo tenía que la antitransformada de 1 sobre s a la n era t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Pero la pregunta sería, si aquí hubiese una constante diferente, llamémosla k, ¿qué haría yo con esa constante? Y la cuestión es sencilla. Como la transformada de Laplace es una transformación lineal y me permite a mí extraer coeficientes constantes, la antitransformada también lo es, porque debo recordar que también es una integral. De tal manera que esa constante saldría aquí a multiplicar y tendríamos una fórmula un poco más completa. Bien. Procedamos ahora sí a mirar otro tipo de funciones y vamos a mirarlas ya de manera un poco más general. Ya no la vamos a mirar numéricamente, sino la vamos a mirar con variables. Supongamos que yo tuviese aquí una constante, llamémosla por ejemplo a, sobre la diferencia entre la variable s y una constante. En ese caso ya me encuentro con que hay sumas, por lo tanto no es una función de tipo polinómico. Me encuentro con que en el caso de acá hay una resta y que esa resta tiene grado 1 en la variable, es un binomio de grado 1, y por lo tanto sé inmediatamente que esto es un exponencial. ¿Cómo procederé a transformar en este caso? A antitransformar. Saco la constante del numerador, propongo que esto es una función de tipo exponencial, es decir, por aquí aparecerá mi variable en el exponente, y lo que debo analizar ahora es quién es el coeficiente de ese argumento del exponencial. Y siempre ese coeficiente va a ser la variable que esté aquí restando. Y ahora hagamos el procedimiento de comprobación. Si yo transformara
a por e a la kt, nos encontraríamos con lo siguiente. Saco la a de la transformada de e a la kt sería 1 sobre s menos k, y al resolver tengo a sobre s menos k, y no necesito ningún tipo de factor de compensación para este caso particular del exponencial. Por lo tanto, tengo una segunda fórmula antitransformación. Ahora analicemos. ¿Qué pasaría si yo tuviera algo como b sobre s al cuadrado más una constante aquí al cuadrado? Me encuentro con que hay un binomio cuadrático y hay una suma. En este caso, hablo de una función trigonométrica. La clave está en ver suma y ver que la variable va al cuadrado y una constante. Sumando. De tal forma que yo podría decir esto es una función trigonométrica. Ahora bien, viene acá una dicotomía, y es que las dos formas trigonométricas, seno y coseno, cuando yo las llevo al dominio de Laplace, me generan el mismo denominador. ¿Cómo hago yo entonces para saber si la función es una función seno o es una función coseno? Y la cuestión no es para nada complicada. En las funciones seno nosotros nos vamos a encontrar con que el numerador es constante. Mientras que en las funciones coseno nos vamos a encontrar con que el numerador es variable. ¿Qué significa eso? Que tengo aquí una constante k, o la que sea, mientras que en el coseno tengo la variable s. De tal forma que, cuando yo encuentre que es una función trigonométrica, romperé la dicotomía mirando el numerador. Si mi numerador es un elemento constante, como es en este caso, pongo aquí que b es constante, pues entonces diríamos que esto es una función seno, y procederíamos sacando la b de la transformada, proponiendo una función seno de alguien por t, y sería cuestión de saber quién es ese alguien. Ahora bien, recordemos que cuando transformamos una función sinusoidal, esa función genera que el elemento que está como coeficiente del argumento se eleve al cuadrado. Por lo tanto, para antitransformar debo hacer lo contrario, que es sacarle la raíz cuadrada a esta constante. Por ejemplo, aquí en este caso la raíz de k al cuadrado sería k. Y lo que voy a hacer es proceder a comprobar. Si transformo b por el seno de kt, obtendríamos lo siguiente. Saco la constante b de la transformada del seno de kt es esa constante k sobre s cuadrado más k al cuadrado, y por lo tanto esto me daría b por k sobre s cuadrado más k al cuadrado. Y analizamos si es lo mismo que tenemos acá, y nos damos cuenta que no lo es, porque aquí aparece una constante k multiplicando y acá no. Entonces tendré que agregar un factor de compensación, y el factor de compensación tendría que ser 1 sobre k, para que esta k se cancele y me genere aquí b sobre s cuadrado más k al cuadrado. De tal manera que ese factor de compensación vendría acá, de tal manera que vendría dentro de la transformada, y de tal manera que se necesitaría poner siempre que trabajemos con funciones sinusoidales ese factor de compensación k. Ahora, analicemos cuáles funciones necesitan compensación y cuáles no, porque por ejemplo aquí nos encontramos con que esta no necesitaba. La cuestión es la siguiente. En la función polinómica, cuando yo transformo una función polinómica, el numerador de la transformada tiene dependencia con lo que hay aquí en el exponente. Por eso él necesita compensación. En el caso de una función seno también. Cuando transformo una función seno, el argumento aquí, el coeficiente del argumento, genera un impacto tanto en numerador como en denominador. Y por eso sé que necesito compensar. De tal forma que ya podría pensar qué funciones se necesitan compensar y cuáles no. La función coseno, por ejemplo, cuando yo la transformo, me encuentro con que nos genera s sobre s al cuadrado más k al cuadrado.
Y como esta constante k no genera efectos en el denominador, pues la función coseno no tendría que llevar compensación. La función seno hiperbólico sí, porque también generaría algo como esto, pero con una diferencia. De tal manera que de ahí puedo sacar de una vez mis siguientes posibles fórmulas de antitransformación, que sería, por ejemplo, esta. ¿Qué pasaría si tuviera la transformada inversa de b por s sobre s cuadrado más k al cuadrado? Veo que es una función trigonométrica porque hay suma de cuadrados, y esto es constante. Y veo que es una función coseno porque aparece la variable s. ¿Cómo se transforma? Se saca la b de la transformada, se propone la función coseno, se le saca la raíz cuadrada a este k al cuadrado, le daría k, y por t. Igualmente podríamos definir otras como la transformada inversa de k, o mejor de b, sobre s cuadrado menos k al cuadrado, en el cual hay una diferencia, es decir, una resta con un polinomio de orden 2, y por lo tanto sabemos que esto es una función hiperbólica. Como el numerador es constante, pues será una función seno hiperbólico de kt y dividido entre el valor k. Igualmente la función coseno, voy a ponerla aquí al ladito, hiperbólico, también la antitransformaríamos o llegaríamos a ella a partir de la función bs sobre s cuadrado menos k al cuadrado. Simplemente sacamos la b, ponemos una función coseno hiperbólico de kt y listos. De tal manera que aquí es fundamental entender lo de la compensación. Y para entenderlo mejor lo voy a resumir, lo voy a repetir. Funciones que necesiten compensación para el momento de antitransformar. Las funciones polinómicas, la función seno y la función seno hiperbólico. Y las compensaciones son las siguientes. Para la función polinómica será el factorial del exponente. Para la función seno y seno hiperbólico será el coeficiente del argumento de la función. En este caso, la constante k. ¿Bien? Y ya con eso tenemos una forma de llegar a las antitransformadas de las funciones más típicas. Pero yo debo recordar que esas funciones pueden estar operándose entre sí y que aparecen unos teoremas como el teorema de traslación y el teorema de producto especial que también deberán llevar una forma de disolverse a partir de la antitransformada. Y vamos a mirar cuáles serían esas formas. Entonces, empecemos pensando en esta función. La transformada inversa de una constante k sobre s menos una constante a elevada a la n. En ese caso particular yo me encuentro con que no hay solo uno de los casos que habíamos mirado, sino hay una unión de dos casos. ¿Por qué? Hay dos elementos clave. Primero que todo, hay un elemento que se comporta de acuerdo a las formas exponenciales. Y por otro lado me encuentro un elemento en el cual aquí no hay ni suma ni resta con todo el completo que hay acá. De tal manera que todo esto, cuando yo veo una potencia externa n, me va a indicar una función polinómica de tipo t a la n menos 1. Y cuando vea una suma o una resta con mi variable elevada a la 1, sabré que esto es una función exponencial. Y para proceder con la antitransformada es muy sencillo. Saco la constante que tenga en el numerador, propongo la función polinómica, que sería t a la n menos 1, propongo la función exponencial, que sería e a la at, esta constante que hay en el corrimiento, que es lo que llamábamos en nuestro teorema de traslación, es la que va a definir el coeficiente del exponencial. Y por último nos preguntamos si hay que compensar. ¿Cómo sé que hay que compensar? Si veo que hay una función polinómica que apareció, o una función seno, o una función seno hiperbólico. Y en este caso, como hay una función polinómica, necesitaría compensar dividiendo a mi constante de aquí por el mismo exponente que yo tenga, pero factorial. Y comprobemos que eso sea cierto. Si yo transformara todo esto, veamos lo que ocurriría.
Para transformar eso, primero saco lo que es constante, es decir, lo que no tenga la variable t, que sería k sobre n-1 factorial. Y lo multiplico por la transformada de lo que sí tiene t, que sería t a la n-1 por e a la at. Y después procedo a aplicar ya sea mi teorema de producto especial, porque acá hay una función polinómica, o más fácil en este caso una traslación. Entonces aplico la transformada de t a la n-1 y cambio la variable a s menos a, de tal manera que la transformada inversa de esto sería k sobre n-1 factorial por la transformada. De tal manera que aquí me quedaría la transformada de t a la n, que sería n-1 factorial sobre s a la n-1 más 1, y cambiaríamos nuestra variable. Ahora, antes de cambiar la variable, yo puedo notar que estos dos elementos se van a cancelar, por lo que el numerador me va a quedar k. Voy a notar que mi variable que ahora será s menos a tendrá exponente n-1 más 1, pero eso vendría a ser lo mismo que decir que tiene exponente n. Y comprobamos lo propuesto. Ahora bien, supongamos que yo tuviese que calcular la antitransformada de una función en donde tengo aquí una constante k sobre s menos a al cuadrado más un elemento b al cuadrado. Que me encuentro con que aquí sí hay un elemento que es una suma, y es un elemento aquí cuadrático en mi variable, por lo tanto hay una función trigonométrica. Aparte veo que hay una función exponencial, y para saber qué función trigonométrica, como veo que el numerador es totalmente constante, es una función seno. De tal manera que para antitransformar, sacaríamos la constante k, proponemos un exponencial, proponemos una función seno, el coeficiente del elemento o el argumento del exponencial sería lo que genera aquí el corrimiento en la variable, que sería a, y el coeficiente del argumento de la función seno sería sacarle la raíz cuadrada de este término que se está sumando, que nos daría b, y como es una función seno, necesitará compensarse dividiendo por este mismo valor b. Y tenemos otra fórmula de antitransformación. Si yo tuviese, por el contrario, un elemento aquí variable en el numerador, pero con la condición con que ese elemento variable fuera el mismo que hay en el denominador, es decir, mismo corrimiento, pues en ese caso tendría un producto de una función exponencial por una función coseno. El coeficiente del argumento del exponencial sería lo que hay en el corrimiento, y el del coseno, la raíz cuadrada del término que se está sumando. Y así mismo funcionará para las funciones hiperbólicas. Si yo tengo la transformada inversa de una constante sobre s menos a al cuadrado menos b al cuadrado, pues sé que funciona igual que esto, pero al ser una resta aquí, pues será una función de tipo seno hiperbólico de bt, y con su compensación. K factor de s menos a sobre s menos a al cuadrado menos b al cuadrado, pues sabría que esto sería una función exponencial multiplicada por una función coseno hiperbólico de bt, aunque ellas se suelen trabajar por lo general en formas netamente exponenciales, pero eso sería una posibilidad. Bueno, pero eso cuando los corrimientos son iguales. Pero ¿qué pasaría en un caso en donde yo, por ejemplo, me encuentre con que necesite antitransformar una función en donde el corrimiento del numerador sea diferente al corrimiento del denominador, sin importar que aquí sea una forma trigonométrica o hiperbólica? En ese caso particular, no puedo dar por dicho que es una función coseno, porque los corrimientos son distintos. Aquí hay un corrimiento a unidades a la izquierda y aquí hay un corrimiento 0 unidades. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Lo que se debe hacer es, primero que todo, sacar esta constante de la transformada para que las cosas sean más cómodas. Y luego lo siguiente que voy a hacer es a pensar en cuál debería ser el corrimiento que debería tener acá. Y ese corrimiento sería a unidades hacia la izquierda. Se lo agregamos.
Pero yo debo tener claro que todo lo que yo agregue debo compensarlo, o si no me va a generar un cambio totalmente en la función. De tal forma que para compensar ese a que puse restando, lo voy a poner sumando. Y me voy a aprovechar de una propiedad de la transformada inversa de Laplace, que es la propiedad de la linealidad. Voy a coger esto y lo voy a separar en dos denominadores, o mejor, en dos fraccionarios con exactamente el mismo denominador, y en uno de los numeradores voy a poner a s menos a, que es el corrimiento que necesito igualar con el de acá, y en el otro el resto, que sería esta a. Y luego voy a separar las transformadas inversas. Ambas van a ir multiplicadas por k. Si nos damos cuenta, ahora sí, como hay corrimientos iguales, sé que hay un exponencial e a la t por una función coseno de bt. Y en el otro caso veo que el numerador es constante. Como es constante, saco esa a y sé que hay un exponencial por una función seno, y que como hay una función seno debe compensarse. De tal manera que cuando multiplique todo por esta constante que había aquí originalmente, me va a quedar de la forma k por e a la t por el coseno de bt más k por a sobre b por e a la t por el seno de bt. Y esa sería la antitransformada de la función. Si la cuestión aquí no fuese con sumas en el denominador sino con restas, pues sería con formas aquí hiperbólicas, pero repito, eso por lo general se trabaja con exponenciales. Por último, pero no menos importante, pensemos en aquellas transformadas que salen del teorema de producto especial. El teorema de producto especial es aquel que nos dice que si transformamos una función t a la n por una función f de t, eso nos genera menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada de la función f de t. Y ahí hay un problema, porque si yo me encontrara con una función que tuviese que generar acá algo por producto especial, para antitransformarla yo tendría que disolver los procesos derivativos. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que hay una función de ese estilo? Cuando lo que yo necesite transformar sea por acá un polinomio dividido entre otro polinomio que aquí va con una potencia externa n. ¿Qué tendría que hacer entonces? Posibilidades: integrar n veces, será aquí una integral múltiple, n veces a la función que hay aquí, llamémosla f de s, incluyendo esta potencia n, con respecto a s, y luego sí contar el número de veces que hice la transformada y antitransformar a la función que me quede al final de toda esa integral, y multiplicarla por t elevado a la n. Ahora bien, ese caso no es tan sencillo, porque las integrales por lo general que voy a tener que trabajar ahí las voy a tener que hacer con sustituciones trigonométricas, porque adicional a eso es muy complicado aquí el elemento del numerador, porque con que algo no me cuadre en la integral ya el caso va a ser muy difícil de integrar. Bien, por lo tanto ahí es donde entra a jugar, por ejemplo, el caso de la integral de Cauchy, como vimos en el ejemplo anterior. Con el caso de aplicación de la integral de Cauchy para antitransformar una función que tenga aquí un exponente n, que sería una función de polos repetidos, pues no tendría ese problema, sino lo haría a partir de mi teorema de residuos y sería mucho más sencillo. Claro, tiene su grado de dificultad, pero no tan extenso el problema ni tan complicado como por este lado inductivo. Sería entonces la única recomendación para aplicar tanto la integral de Cauchy. Claro que esto, o vale la pena decirlo, no es algo muy común en sistemas dinámicos el ver productos de esta forma. Pero pues si llegara a presentarse, pues ya sabríamos cómo hacerlo. Bien, por último les voy a dejar una tabla de transformadas aquí en la pantalla, y esto sería todo por el video del día de hoy. Me encantó compartir este conocimiento con ustedes. Si les ha gustado, me parecería genial que me dejaran un me gusta en el video aquí en YouTube. Eso incentiva muchísimo el trabajo.
que se suscribieran al canal si aún no están suscritos, porque recuerden que aquí vamos a trabajar no solo matemática avanzada, sino también matemática más fundamental. También vamos a ver aplicaciones y que compartieran con sus amigos para aumentar nuestra comunidad de conocimiento. Muchas gracias. Chao, gente.